Bien, muy buenos días, amables oyentes y televidentes también que siguen su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, y también gracias a la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Para mí es un gran placer que ustedes nos permitan llegar a sus hogares y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales de nuestro canal de YouTube. Cómo no saludarle en cualquier parte del mundo. Es un placer para mí estar en este día con ustedes. José Enrique Méndez les saluda. Buenos días, Xiomara Pimentel. ¿Cómo está? Muy buenos días, José Enrique. Bueno, pues muy contenta de, junto a ti y a nuestro invitado de hoy, despedir ya el último programa del año 2025. Ha sido una experiencia grata, inolvidable, diría yo. En mi amplia vida académica y en mi desempeño laboral he tenido muchas satisfacciones, pero como hemos tenido aquí este año, hablando sobre diferentes temas de formación, educación, defensa de los derechos humanos, pues eso me llena de alegría. Eso es una medalla que yo recibo completando, como decimos, nuestro último programa del año y la esperanza de que vamos a vivir un nuevo año juntos. ¿Qué te parece? Es. Muy bien, voy a darle la bienvenida también, Xiomara, a nuestro invitado. Es el padre José Miguel Henao, misionero claretiano. Buenos días, padre, ¿cómo está todo? Muy buenos días, José Enríquez. Buenos días, Xiomara. Gracias por la oportunidad de venir y compartir con ustedes en este tiempo maravilloso que nos ofrece la iglesia. Un tiempo no solamente religioso, sino también que la Navidad se celebra también a nivel cultural. Gracias a ustedes por la invitación, por el trabajo que hacen en beneficio de los derechos humanos. Optar siempre por las personas que, en definitiva, es lo más importante, la persona que es fin en sí misma y que nunca es un medio. Qué bueno. El padre José Miguel Henao, misionero claretiano, como dijimos, es el superior de la orden, ¿verdad? Y encargado del seminario de claretiano en Pantoja, actualmente ahora ubicado allí. También usted representa a la pastoral juvenil en la República Dominicana, ¿verdad que sí? Y qué bueno también que es doctorante actualmente. Nuestro invitado es doctorante en filosofía, ¿verdad? Por la Universidad del País Vasco. Interesante saber todas algunas de esas cosas que usted sigue haciendo por nuestro país, por el bien de la juventud, padre. Qué bueno. Sí, ahí está. Así es. No, estamos felices, padre, porque realmente es la confirmación de que nuestros seminaristas, en principio nuestros sacerdotes, las autoridades eclesiásticas, pues se preocupan de mantener un nivel, un alto nivel, un suficiente nivel académico y formativo, porque así pueden precisamente pues preparar esa pléyade de jóvenes que llegan con la esperanza de servir a la obra, ¿verdad que sí? Bueno, pues en ese sentido, acabamos de tener esa celebración, así como usted dice, celebración mundial, no solamente religiosa, sino cultural y de sentimiento de cada una de nosotros, porque cada quien ve la natividad de una forma exclusiva, ¿verdad? Yo la veo como un río que inevocable, que brota de muchas formas en los corazones de nosotros, los fieles que vivimos, y que lo que vemos es como una esperanza. En ese sentido, me gustaría que usted nos hablara del dogma de la encarnación. Esto es Dios haciéndose hombre, Dios naciendo como acaba de nacer, ¿verdad? Entre nosotros. Y fundamentalmente la parte ontológica, el concepto, ligarlo con el concepto de dignidad humana. Pues muy bien, pues como sabemos, la cuestión de los derechos humanos, su fundamentación teórica no es necesariamente una fundamentación religiosa, pero deberíamos nosotros de preguntarnos
¿Y qué puede aportar la experiencia cristiana? ¿Qué puede aportar Jesús a los derechos humanos? Desde la perspectiva religiosa y sobre todo desde el tema de la encarnación, que es lo que vamos a celebrar hoy en Navidad, es en definitiva que Dios se ha hecho carne. Exacto. Eso es lo que nosotros vamos a celebrar. Esa es la novedad también del cristianismo. O sea, el eterno, el creador, el hacedor de todo, se hace carne, se encarna. Para nosotros es mucho más fácil siempre decir que Jesús es Dios, pero se nos hace mucho más complicado pensar que Dios es Jesús. Mentalmente nos cuesta mucho pensar que el creador del universo se ha hecho humano, se ha hecho vulnerable. O sea, nos cuesta mucho pensar de que el Todopoderoso a la vez se haga ahora dependiente, vulnerable, pequeño. O sea, nos cuesta mucho pensar. Entonces, yo creo que la riqueza de la encarnación es esa. Dios se hace carne porque quiere caminar con nosotros en la historia. Como decimos así comúnmente, el verbo se hizo carne. El verbo se ha hecho carne, sí. Y sobre todo, como decía anteriormente, la fundamentación de los derechos humanos desde la perspectiva religiosa brota de lo siguiente. Brota de la imago Dei, es decir, el ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. De ahí brota de que todos los seres humanos sean dignos, porque Dios le ha dado al ser humano su espíritu. Y qué bonito es saber eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí sabemos que en cada ser humano hay algo de la divinidad. Y entonces en ese contexto podemos recordar aquella discusión que se había gestado en la filosofía, si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Desde la perspectiva cristiana y desde esta perspectiva del hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es bueno por naturaleza. Qué bueno. La maldad, el pecado es algo posterior, porque el ser humano en principio ha sido creado en estado de gracia y de inocencia. Sí. Y eso es importante recalcarlo porque nos invita a cada uno de nosotros a ver en cada ser humano hay algo bueno. Sí. Cada ser humano tiene algo bueno que dar. Bien, nosotros estamos precisamente, Padre José Miguel, tratando este tema de la Navidad, encarnación de Jesús, desde esa óptica que usted lo ha planteado, desde la óptica de los derechos humanos. Y nos preguntábamos al producir el programa, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo podemos conjugar Navidad, Natividad, Nacimiento, precisamente con esos derechos humanos? Y es que tiene sentido, ¿verdad? Sí. Tiene sentido esa encarnación de Jesús, verla desde la óptica de los derechos humanos, porque está la parte de la dignidad humana, como bien usted ha dicho. Entonces, hay un relato precisamente que me llama poderosamente la atención en la Biblia, que es la huida o la salida a Egipto, ¿verdad? Esa parte de la narrativa navideña que narra esa parte de cuando Jesús sale. ¿Cómo nosotros, cómo el pueblo llano, cómo nosotros y la gente que nos escucha a través de todos estos medios, cómo podemos interpretar la figura de Jesús y de su familia, viendo que esa salida, esa huida, en el contexto actual hoy, lo podríamos ver como refugiados o como gente que fueron a otro lugar a buscar una ayuda, o sea, deme el amparo que necesito, el refugio. ¿Cómo podemos ver esa figura? Mira, la huida a Egipto nos recuerda a nosotros que celebrar la Navidad es, en definitiva, pensar en aquellas personas que tienen que dejar su patria, su cultura, y tienen que huir por cuestiones también no solamente de paseo, sino porque es perseguido. La familia de Nazaret tiene que huir porque Herodes quiere matar al niño. Entonces, tiene que huir. Entonces, imaginemos a María, a José y al niño, que tienen que dejar su familia, su cultura, sus amigos, sus bienes, y tienen que huir.
y tienen que huir a un lugar desconocido y tienen que cruzar el desierto desolador durante el día y el frío implacable de la noche. Wow. Sí. De llegar a un país donde no conocen a nadie, buscar allí. Entonces yo creo que muchas veces se nos olvida dentro del consumismo de la Navidad, se nos olvida dentro de tanta comida que hay muchas personas a nuestro alrededor y en nuestros países que tienen que huir, que tienen que correr y que la pasan mal. Celebrar la Navidad, yo creo que es pensar en ello y tenemos que tener empatía con el otro, ponerme también en el lugar de la otra persona. Sí. Entonces, es decir que el primer refugiado es Jesús, es la familia de Nazaret. Hay una congregación dentro de nuestra iglesia que se dedica especialmente a eso, a los refugiados. Y se llama los escalabrinianos. Okay. Se dedican especialmente y su carisma fundamental está fundamentado en que la familia de Nazaret es la primera que tiene que huir. Oh, qué bien. Sí. Interesante. Sí, sumamente. Sabemos, vemos, comprobamos que Jesús eligió nacer en la precariedad, en la pobreza, en la estrechez en todo sentido. Pero qué maravilla que fue así, porque es nuestro ejemplo de solidaridad y nuestro ejemplo para seguir, ¿verdad? Para apoyar su obra. En ese sentido, en la parte precisamente donde se habla del derecho a la vida, el derecho que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes, la infancia en sentido general, ¿qué podría usted decir que aporta el haber él elegido nacer precisamente en la periferia, donde están los más pobres, los más necesitados? Hay un principio teológico de que pues, todos somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Eso es un principio teológico. Pero mire que es importante saber lo siguiente, de que si bien es cierto de que todos somos hijos amados y queridos de Dios, Dios siempre tiene preferencia por el pobre. No por una cuestión moral, no porque el pobre sea mejor que el rico, no porque el pobre sea mejor o más santo que el rico, no. Es por una cuestión fundamental, es que Dios opta por el pobre porque es el más necesitado. Dios siempre tiene debilidad por el más necesitado. Entonces, yo creo que nos enseña mucho el saber que Jesús tiene que nacer, se ve en la obligación de nacer. ¿Dónde? En un pesebre, allí rodeado de animales, lejos del centro económico y político. O sea, y eso nos da un indicio de lo que será la vida de Jesús. En su vida ya adulta, optará siempre por estar del lado de los más pobres, los más necesitados. Y cuando Jesús le habla al pueblo de Israel de que le ha traído una buena noticia, le está diciendo, Dios siempre piensa en ustedes y quiere caminar con ustedes. Y vemos la actividad de Jesús. Jesús durante toda su vida, si algo se dedicó es a poner en el centro la vida. La vida. Amén. O sea, hay un libro que leí hace unos años que se llama Espiritualidad para Insatisfechos, de un teólogo español que murió hace unos años, que se llama José María Castillo, que nos habla de la espiritualidad de la alegría. O sea, y viene bien con este tema, ¿por qué? Porque se nos ha olvidado a cada uno de nosotros que tenemos que ser promotores de la alegría. Allí donde hay sufrimiento, donde hay precariedad, donde hay marginación, es donde tiene que hacerse presente, ¿verdad? Jesús y nosotros como cristianos. ¿Qué hemos hecho a lo largo de la vida? Que muchas veces hemos divinizado el sufrimiento y hemos satanizado la alegría. Sí. Entonces yo creo que en este tiempo de Navidad, donde mucha gente a veces la pasa mal, mucha gente que está en hospitales, entonces estamos llamados nosotros también a ser portadores de alegría. Jesús opta
por el pobre y nace allí y camina con él. Y vemos que en su actividad se dedica a sanar ciegos, cojos, paralíticos, resucitar muertos. En definitiva, ¿qué es lo que hace Jesús? Poner en el centro la vida. Así Sí, es. en el centro tiene que estar siempre la vida, pero la vida en plenitud, la vida asociada también al gozo, a la alegría. Jesús no solamente está con el que sufre, también está con la persona que está alegre. Sí. Yo le decía, discúlpeme padre que lo interrumpa, le decía a mi esposo, ¿cómo tú eres ginecólogo y tú puedes hablar de la concepción? Me decía, es el milagro maravilloso. No hay un médico, no hay un científico que pueda explicar cómo ese ser, desde que se fecunda, ya está vivo. Así es. Y entonces yo me emocionaba muchísimo con eso, porque precisamente eso es lo que nosotros tenemos que luchar, porque las tres causales ha sido todo un revuelo, pero tiene un fundamento filosófico, científico y de fe, ¿verdad? Sí, yo creo también que en ese sentido, la pregunta fundamental es si el niño que llevas en el vientre es persona o no. Entonces, la pregunta de fondo que siempre se hace, ¿es persona o no? Si es persona, por lo tanto, tiene derecho. Y desde la perspectiva cristiana, hemos dicho que desde la concepción ya hay vida y que por lo tanto es persona. Y que yo no tengo derecho a ¿qué? A decidir por otro. Y especialmente aquellos que son los más débiles, los indefensos. Celebrar la Navidad es eso también. Es recordar también a los indefensos. Dios se hace niño y necesitará del cuidado de José y de María. Padre, volviendo un poquito ahí, diríamos, si en todo el contexto de la historia, como un poquito detrás, hay una parte bonita también en el Evangelio, que es el Magnificat de María, pero que la exaltación de lo que usted ha dicho en esta parte de ese Dios que se hace humilde, que se hace lo pobre, que se hace cercano, ¿cómo podríamos nosotros, dentro de estos derechos sociales, derechos humanos, derechos económicos, ver en esa parte del Magnífica de María esa exaltación a la parte de la humildad, pero también de que colma de bienes al hambriento y al que no tiene nada? Esa alegría de María de la que usted hablaba, que hay que se expresa en el Magnífica en ese momento de la historia. Bueno, casualmente hoy se lee el texto del Magnífica en la iglesia. Hoy mismo. El Magnífica es el canto de los pobres. Es el cántico de María. ¿Sí? Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. María se llena de alegría porque Dios se ha fijado en ella. Se ha fijado en esta humilde esclava. Miren qué interesante que Dios se fija en alguien no del centro, no de la opulencia, sino de un lugar muy lejano, de Nazaret, de un campo al norte de Israel. Alguien, entre comillas, insignificante, porque todos sabemos la situación de la mujer en la época de Jesús, en el primer siglo. Alguien insignificante, Dios se ha fijado en ella. Y entonces cuando María proclama ese cántico, enarbola de que Dios se ha fijado en los pobres. Y yo creo que también que ahí debe de ser donde tenemos nosotros que en este tiempo de Navidad detenernos un poco. Sí. Detenernos. O sea, pensar que a nuestro lado hay mucha gente que la pasa mal. Sí. Mucha gente que la pasa mal. Y yo creo que el pecado del siglo XXI es la falta de solidaridad. El pecado del siglo XXI es la falta de empatía. Decía un autor de que el mayor de los sacrificios que puede hacer un ser humano es vivir para que otro sea más feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú vives para que otros sean más felices, tú estás renunciando a ser el centro. Y eso cuesta mucho. Hoy en día cuesta mucho renunciar a ser el centro. Porque es muy común hoy día que nosotros vivamos
autorreferenciándonos. Nosotros somos el centro. Cuando yo vivo para hacerle la vida más feliz y hacer sonreír a aquellos que la pasan mal, estoy renunciando yo a ser el centro. Entonces, no hay mejor vocación que vivir para que otros sean más felices. Y esa debería ser también nuestra tarea y nuestro trabajo como cristianos. Así es, así es. Yo tengo ya por costumbre decir Señor nuestro y Dios nuestro. Y no porque yo encuentre egoísta que en la misa se diga, sí, Señor mío, se diga lo contrario. Pero yo precisamente quiero educarme a mí misma, enseñarme a mí misma a que yo tengo que dar, compartir, abrazar. Precisamente por eso tenemos unos años en la Pastoral de la Salud y confiamos en que la oración unida con el abrazo, con una mirada, pues todo esto, ¿verdad? Es importante. En el Evangelio de San Lucas, precisamente en el capítulo 2, del 1 al 7 versículos, se habla de que Jesús nace en el contexto de un censo, ¿verdad? Estamos en el proceso de contar las personas que vivían en ese entonces. Entonces, ¿qué relación podría usted establecer con ese hecho histórico y la parte de lo que en el día de hoy podríamos llamar el derecho fundamental a la personalidad jurídica y también a la identidad del ser humano? Lo más importante que tenemos. Sí. ¿Verdad que sí? Nuestra identidad. Nuestra identidad. Sí, mire, teológicamente, el tema de si hubo un censo o no en época de Jesús o un censo por parte del Imperio Romano y que coincidiera con el nacimiento de Jesús es debatido como elemento histórico, pero es un tema muy importante y de mucha relevancia en el ámbito teológico. Porque no hay certeza teológica de que se hiciera. No hay una certeza ni hay ningún consenso a nivel histórico. Uno de los autores, Fabio Josefo, que es de los primeros historiadores de la época de Jesús, no hace alusión a ningún censo. Pero miren lo que yo quiero recalcar acá. Para los cristianos, para nosotros, no es muy importante las fechas, mucho más importante son los acontecimientos. O sea, para nosotros lo que celebramos son acontecimientos. Es igual que para la Navidad. Muchas veces se debate, ¿nació 25 de diciembre o no? En definitiva, para el cristiano no es importante si es 25 de diciembre o no. Lo más importante para nosotros es el acontecimiento que celebramos, de que Dios ha venido y se ha quedado con nosotros y camina en nuestra historia. Lo mismo en el ámbito del censo. No hay un consenso general de que sea un dato meramente histórico, pero sí es una verdad teológica. ¿Por qué? Recuerden que en la tradición judía, el Mesías tendría que nacer de la descendencia de David. David había nacido en Belén y por lo tanto la familia de Nazaret vivía en Nazaret. Es importante para el evangelista Lucas hacer notar de que se cumple la promesa. Entonces es importante hacer ver que Jesús nace en Belén, donde lo había dicho la promesa. Lo más importante aquí es el hecho teológico de que Jesús es el Mesías. Y como usted bien decía, cada persona también tiene derecho a tener su propia identidad, a tener un nombre, a estar registrado. Sí que es importantísimo. Recuerden que bíblicamente cuando Jesús llama a una persona, la llama por su nombre. Sí. Es importante tener un nombre. No solamente tener un nombre, sino también que esté registrado. Recordemos que el nombre en el mundo judío va muy relacionado a la misión que va a ejercer. Y a la familia. Sí. Hijo de, sí. Tenemos un evangelio. Por eso la genealogía. Sí, exactamente. Sí, y recordemos que cuando el evangelista dice, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre en el pueblo judío va relacionado siempre a la misión que va a desempeñar, siempre. Y por eso es muy importante que se luche también para que pues cada ciudadano pues esté registrado
tenga su nombre, tenga un estatus jurídico. Y yo creo que ese también es uno de los derechos fundamentales por la que debemos también de trabajar, porque es ahí donde se hace visible la persona y sobre todo donde tú lo integras a la gran comunidad, y la gran comunidad de nuestro país. Sí. Y yo creo que trabajar para que cada ciudadano pues tenga su nombre y su estatus jurídico debería ser uno de los trabajos no solamente de nuestro país, sino también de cada ciudadano. Y me parece, ¿verdad? No sé si tal vez resaltar que podría ser, digo yo, que esa importancia del nombre que usted bien ha señalado, que guardaba el nombre de la persona con lo que se quería hacer, con la misión, es de ahí de donde nuestros padres eligen nombres bonitos, importantes para nosotros, para desearnos y para que nuestros nombres sean prósperos, nuestra vida, nuestro nombre tenga un significado, celebremos. Yo creo que tiene algo de relación, ¿verdad que sí? De la Virgen de la Altagracia, de la Virgen del Carmen, de la Virgen, y entonces se va uno. Y también recordar que Occidente y nuestro pueblo, su base es cristiana. Y recordemos que durante mucho tiempo se ponía el nombre por el almanaque cristiano. Y siempre se le ponía el nombre del santo del día. Sí. Entonces, eso es bonito, ¿por qué? Porque en el fondo denota que es un pueblo creyente. Y yo creo que es un valor también que se ha ido perdiendo en los últimos años. Los nombres a veces no dicen nada. Nada. Pero, sí. Padre, pasando de esa parte interesante, que sé que nuestros oyentes están dándole seguimiento, de la parte del censo, los nombres, la identidad, la dignidad, pasamos a un episodio bonito que hay en este relato de toda la narrativa de la Navidad, y es la parte que aparece, en la que aparece la figura de los Reyes Magos del Oriente, ¿verdad? Y en esa parte está, diríamos que son parte de esa historia de la Navidad, pero que también, en cierto modo, guardaba una relación con lo del censo, toda la historia. Con respecto a esa figura de los Reyes de Oriente, ¿cómo nosotros podríamos en el día de hoy unir ese contexto con la realidad, ¿verdad?, del pensamiento y la libertad en términos de la religión? Diríamos así, si los magos eran de Oriente, en un mundo, en la cultura judeocristiana, ¿cómo hoy podemos relacionar que en ese momento había entonces una libertad de pensamiento y de religión? ¿Cómo podríamos valorar ese episodio ahí? Al igual que el censo, el episodio de los Reyes Magos, como dato histórico, tampoco hay un consenso. Hoy día la gente también, en el ardor popular y festín de nuestro pueblo, sobre todo el Día de los Reyes, Día de la Epifanía del Señor, pero hasta nombres se le han puesto. Sí. Eso es parte de la idiosincrasia de los pueblos en el devenir de la historia. El texto bíblico no tiene propiamente los nombres de los reyes. Ni hay tampoco un consenso histórico como tal. La verdad teológica aquí es la siguiente, es una verdad teológica, de que de Oriente vienen personas que aceptan, que reconocen a Jesús como el Mesías. O sea, el mensaje teológico aquí es la universalidad del mensaje de Jesús, que se extiende a otros pueblos que no son, bueno, entre comillas, que son paganos. Que son paganos. Entre comillas. Pero que se abren a la novedad del Evangelio, que se abren a la novedad que trae Jesús. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el cristianismo propiamente fue en el mundo, entre comillas, pagano. En el pueblo de Israel siguió siendo el cristianismo una secta pequeña. Sí. Creció mucho en el mundo romano y en el mundo griego. Sí. Pero en esta línea que tú decías también, se puede sacar de esta línea de apertura. De pensamiento, libertad. La libertad también y de pensamiento. Yo creo que viene bien hoy, si bien es cierto que Occidente gozamos de mucha libertad religiosa, hay otros países del mundo árabe donde la libertad
religiosa es mínima. Okay. Es mínima. Pero la libertad religiosa es un derecho humano, que la gente pueda expresar libremente en qué quiere creer. Lo más importante aquí es, para conformar un país distinto, una sociedad distinta, es mirar aquello que nos une y no aquello que nos diferencia. Por eso es importante enfocarnos también desde esta perspectiva y desde esta pregunta en el diálogo ecuménico y en el diálogo interreligioso. Para Occidente no se ha dado mucho la apertura y se ha potencializado mucho el diálogo interreligioso, porque la mayoría de nuestros países en definitiva son cristianos, aunque de diferentes denominaciones. Pero en otros países como Oriente y Asia se ha potenciado mucho el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico. Sí. No, el diálogo interreligioso es el diálogo entre diferentes religiones. El diálogo entre el catolicismo, por ejemplo, y el budismo, entre el catolicismo y el mundo musulmán. Y el diálogo ecuménico es el diálogo entre cristianos. Y eso es importante porque en las sociedades tenemos que llegar a consenso y potenciar mucho la tolerancia y el derecho a que otra persona pueda creer y pensar distinto a mí. Que es lo que en definitiva tratamos de ver en ese relato. Los reyes no son de esa tierra, significa, pero se abren a esa luz que nace, a ese Cristo, a esa natividad, y aceptan. O sea que, como bien usted ha dicho, la mayoría de los pueblos somos cristianos, creemos en ese Cristo que ha nacido, que viene en esta natividad, que se encarna y que nos da una nueva esperanza, y eso es lo bueno, la buena noticia para todos los pueblos. Así es, y la propia naturaleza, Padre, se encarga también de darnos esa señal. El cielo se ilumina, las estrellas brillan más, las vemos más cerca. Hay quienes desde niños comenzamos a ver, bueno, pues ahí viene Orión, y lo vemos como una esperanza. La luna también es, es como que si la naturaleza toda se pusiera de acuerdo para renovarse. Así vemos esta época de Adviento, ¿no? Que es de nacimiento, de renovación. En ese sentido, Padre, la solidaridad encarnada que representó el nacimiento de Jesús, su llegada al mundo, que no solamente viéndola en la parte de la como caritativa, sino buscando una especie de justicia, de equidad, de equilibrio. ¿Podría usted hablarnos al respecto? Sí, la caridad es una virtud teológica. Las virtudes teológicas son fe, esperanza y caridad. Sí. Decía un documento de la iglesia que se llama Deo Caritas Est. Decía lo siguiente: la virtud política por excelencia es la justicia. Al Estado siempre se le pide que sea justo. Pero aún en el Estado más justo, nunca la caridad es algo superfluo. La caridad siempre será necesaria. O sea, el amor y la solidaridad. Yo creo que la solidaridad debe de ser un componente ético. O sea, que vaya más allá de las cuestiones religiosas. O sea, el ser empático con el otro, el vivir para compartir, donarse. Es lo que nosotros hemos visto, que la kenosis, Dios se hace humano, se hace pequeño y camina con nosotros. Pues también nosotros, el luchar para que haya un mundo más solidario, un mundo que comparta, debe ser un componente ético, no meramente religioso. O sea, que nos involucre a todos, no solamente al que cree o al que no cree, o al que es cristiano o no es cristiano. Sí. O sea, la solidaridad debe de ir más allá del componente cristiano. Fíjese, Padre, que en épocas anteriores, no denostando esta época, ¿no? Pero mucha diferencia. Pues a nosotros nos enseñaban que esa solidaridad debía de ser integral en la parte educativa, ¿no? Y entonces yo por eso
cuando siempre participamos, enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia a participar. Yo digo así un dicho muy, muy popular, yo digo, el que es solidario jamás se queda solitario. No, claro, mire, y eso es importante recordarlo. Quien vive para sí mismo, al finalizar la vida, se queda solo. Sí. Quien vive entregando la vida, al finalizar, se encuentra con el todo. Amén. Por eso, la palabra de Dios no se equivoca. Hay más alegría en dar que en recibir. Así es. O sea, un trabajo hermoso de nosotros en este tiempo es desearle siempre lo mejor al otro. ¿Por qué? Porque la vida te devuelve lo que tú le vas dando a ella. O sea, la otra persona quizás no merece mi perdón porque me ha mentido, me ha traicionado, me ha engañado, me ha hecho sufrir. Quizás no lo merezca, pero yo quiero regalárselo. ¿Por qué? Porque regalándole el perdón, yo soy feliz y soy más libre. O sea, qué bonito es vivir para dar, porque en el darse, entonces es que está la esencia del cristiano. Sí, así es. Y hay algo que también en las redes sociales, y comentaba hace unos días con unos amigos, se está viendo en algunos ejemplos, no todo lo de las redes sociales es malo, pero sí he visto unos ejemplos en la India, en Colombia y en nuestro país, de jóvenes influencers que salen a las calles a recortar envejecientes, que salen a bañar personas que tienen alguna enfermedad mental, a llevar desayuno, comida o ropa, gente que vive en la calle. Ese darse, ese donar, no solamente en el tiempo de Navidad, y aunque lo estén grabando o filmando, yo digo, está bien, lo están haciendo como quiera, bien. Es un ejemplo para que otros también para que otros lo hagan también. Sí. Y le comentaba a la persona, le dije, cuando no había redes sociales y sin redes sociales, nosotros salíamos, mis amigos de la Pastoral Juvenil, salíamos y recorríamos todo el malecón con un baúl lleno de sándwich y jugo a entregárselo a todos los niños y la gente que amanecía y dormía en el malecón, sin importar, y eso no lo grabábamos y no lo filmábamos. O sea, no se llevaba para buscar ninguna aceptación de video ni récord. Lo hacíamos por esa voluntad de darnos y de dar a los otros y por ese compromiso que teníamos de espontaneidad, o sea, claro, era muy bonito. En el compartirse. Claro, yo creo que ahí está la grandeza de que en la medida en que haces el bien, dígase la bondad, la solidaridad, el compartir. Yo siempre he dicho esto, que el bien es antidepresivo. Sí. Cuando te dedicas a hacer el bien, te darás cuenta que tu vida es importante para otros, sí, que otro quiere que tú vivas. Sí. Entonces, yo siempre le digo a la gente, cuando sienta que la vida ya no tiene sentido, cuando te sienta vacío, dedícate a hacer el bien, a sembrar lo mejor de ti mismo en la otra persona. Y en ese sembrar, y en ese compartir, y en esa solidaridad, te darás cuenta que tu vida es importante para otros. Y comenzarás a sanar. Sí. Y entonces volverá a florecer la vida. Así es, así totalmente. Padre, finalmente el tiempo en televisión, en la radio, corre rapidísimo, ¿verdad? Sí. Y ya llevamos un tiempecito. Pero finalmente, y sé que además de la bendición final que nos dé a nosotros y a toda nuestra audiencia, nos gustaría, como programa La Voz de los Derechos Humanos, que usted enviara además a la juventud y al pueblo de Dios un mensaje final de exhortación en esta Navidad, en este tiempo tan precioso, en la que derechos humanos, solidaridad e identidad, valores, se unen para llevar un solo mensaje, la vida y la dignidad de las personas. ¿Cuál mensaje podría usted enviarle a todos nuestros oyentes? Desde este programa que lucha y que promueve, ¿verdad?, los derechos humanos, en este tiempo de Navidad es importante poner en el centro la persona, porque para Dios importantes son las personas. Importante los templos, importantísimo, pero mucho más importante la persona. Recordemos aquel texto que Jesús le dice, ¿verdad? No se hizo el sábado para el hombre,
No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Está diciendo que, en definitiva, importantes son las personas. Luchar para que tengan una mejor vida. Luchar para que el mundo sea un poco más feliz. Y en este tiempo de Navidad, en que vamos a celebrar, les invito a los jóvenes a que vuelvan a soñar, a que vuelvan a vivir la vida con pasión. Y yo creo que deberíamos orar por tantas personas que están deprimidas, que le han perdido el sentido a la vida. Orar por ellos para que el Señor les devuelva la alegría, el entusiasmo de vivir. Bueno. Y que celebrar la Navidad, en definitiva, es pensar en los más vulnerables, en aquellos niños que deambulan por la calle, aquellos que no tienen nada que comer. Pero sobre todo, celebrar la Navidad es hacer vida en nosotros el mensaje de Jesús, que es un mensaje de justicia, de paz, de compasión, de empatía. O sea, entre todos que podamos luchar para que haya un mundo mejor. Nuestra tarea en definitiva es pasar por este mundo sembrando, otros cosecharán, pero sobre todo dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Esa debería ser nuestra tarea día a día. Y vivir a plenitud. La vida va pasando, se nos va yendo la vida y yo creo que vamos postergando cosas que son fundamentales. Tenemos hoy, Dios te regala este día. Mucha gente quiso ver este día y murió anoche. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos afortunados porque se nos regala una nueva oportunidad para vivir, para contemplar. Por eso yo quiero invitarle a las personas que nos escuchan a través de radio y televisión a no perder la esperanza. Que por cada lágrima que uno derrame, siempre tendrá millones de motivos para sonreír. Que ningún sufrimiento es eterno, que todo pasa en la vida. Que Dios camina siempre a nuestro lado y que, como dice la palabra de Dios, el guardián de Israel no duerme. O sea que Dios siempre camina a nuestro lado y que tú eres lo mejor para Él. Amén. Qué bueno. Xiomara. Bueno, pues nosotros, al igual que nuestra audiencia multimedia, quienes nos siguen en nuestra escuela que está a sus órdenes, estamos felices, Padre, de haberlo tenido aquí con nosotros. Una despedida mejor que esta no podíamos llevar a los hogares, al seno de quienes nos siguen cada semana. La esperanza y su llamado es un llamado de alegría, un llamado de compartir, un llamado de abrazar, de darnos por entero a los demás. Bueno, gracias nuevamente al Padre José Miguel Genao, misionero claretiano, ¿verdad? Y responsable del seminario de los jóvenes, ¿verdad? Seminaristas claretianos también. Gracias a ustedes, a nuestra amable audiencia, por estar con nosotros, acompañándonos durante esta hora. Gracias por su sintonía. Será pues hasta la próxima semana. Dios les bendiga.